Muy bien, el capítulo 8, aunque no lo parezca, es bastante sencillo. VPN and IPsec Concept. Comencemos. Bueno, ¿por qué digo que esto es un capítulo sencillo? Porque básicamente todo lo que es referido a VPN está como en un marco de trabajo, en inglés se diría un framework, que está bastante estandarizado. Es decir, básicamente lo único que nosotros tenemos que hacer es escoger de ese marco de trabajo una combinación de protocolos para que nuestra comunicación sea segura. Y muchos de los productos que se utilizan para configurar esto, en este caso las famosas VPNs, eh, dentro de los firewalls o dentro de los routers, están bastante sistematizadas, son bastante sencillas, guiadas paso a paso en su concreción. Así que bueno, recuerden que básicamente una VPN es una forma de transferir datos de un punto A un punto B de forma segura a través de un medio que tal vez no lo sea muy seguro, como el caso de Internet. Entonces lo que hace es cubrir básicamente cada dato de una serie de cabeceras que solamente son interpretadas por este equipo de origen y ese equipo de destino, ¿sí? Es decir, cualquier elemento en el medio que por casualidad de la vida interceptase el tráfico no pudiese ser capaz de leer esos datos simplemente, ¿sí? Bueno, ya habíamos visto en el capítulo anterior de los conceptos WAM cómo una VPN, por ejemplo, ayudaría a salvar costos, a incrementar la seguridad, ampliar la escalabilidad, porque bueno, ahora podemos conectarnos básicamente desde cualquier lugar, ¿sí? Y por supuesto también tiene que ver con temas de compatibilidad. Un escenario muy similar o muy usado sería este, ¿no? Un usuario remoto que quiere comunicarse con los recursos de su organización. Entonces, este usuario remoto está generalmente conectado a un servicio de Internet. El usuario remoto tiene un software que es un cliente VPN y ese cliente VPN se comunica con el gateway, que es un firewall generalmente, desde el lado de la organización, ¿sí? Entonces esto le permite al usuario conectarse a los recursos como si físicamente estuviese en la organización. Entonces puede acceder a los recursos compartidos, las impresoras, más que todo los programas, los repositorios, todo lo que esté dentro de la organización. Aquí tenemos algunas de las comparativas entre los servicios administrados de VPN por empresas o por los proveedores de servicios, ¿sí? Entonces, generalmente del lado de Enterprise, es decir, nosotros como administrador de una empresa común, seguramente tendremos la necesidad de configurar las famosas VPNs usando el protocolo IPsec o vamos a tener túneles GRE a los cuales también le podemos asociar algún perfil IPsec. Podemos interconectar las diferentes sucursales de esa empresa utilizando Dynamic Multi-VPN o simplemente creando las famosas IPsec Virtual Tunnel Interface, ¿sí? Y finalmente, bueno, a los clientes los podemos conectar de forma remota utilizando, como les dije en el ejemplo anterior, una VPN configurando un cliente remoto en ese computador del cliente o del usuario. Y también se puede hacer sin cliente a través de una conexión SSL. Eso que dice ahí, clients, es simplemente que no le instalamos un cliente, sino que le instalamos un certificado digital. Podemos ampliar los detalles más adelante. Y del lado del proveedor de servicios, es decir, ya no es una empresa, sino una mega industria a la cual podemos, o a través de la cual podemos ofrecer servicios a múltiples clientes. Un proveedor de servicio que ofrece túneles layer 2 MPLS o Layer 3 MPLS y soluciones que ya son legacy como Fran Relay y ATM, ¿sí? ¿Qué pasa? Que en el caso de un proveedor de servicio, VPN se le dice porque básicamente el servicio es dedicado y exclusivo para ese cliente. Generalmente no incluye mecanismos de cifrado, generalmente. Pero bueno, eso lo podemos ver también en nuestras clases. Entonces aquí tenemos esta comparativa entre el client y el client-based VPN connection. Básicamente, bueno, eso es sin cliente. Es porque utilizamos un navegador web con una conexión SSL. ¿Sí? Es decir, usted va, por ejemplo, a un portal que ya está preestablecido en la compañía. Ese portal, usted ingresa como unas credenciales
como cuando usted va más o menos a un aeropuerto, ¿sí? Algo así parecido. Usted ingresa unas credenciales y el hacer ese login en esa credencial valida que usted es un usuario de de esa compañía y conecta su computador a la organización como si estuviese físicamente allí. De forma opuesta, u otra alternativa es instalar un cliente en el lado del usuario. Ahí tenemos algunas comparativas respecto a lo que sería el uso de SSL o del cliente, por ejemplo. Y vemos, por ejemplo, donde hay algunas diferencias puntuales, sobre todo en el tema de la autenticación, ¿sí? Por ejemplo, generalmente si utilizamos un cliente, la forma de autenticación es más fuerte, igual la encriptación, ¿sí? La complejidad de la conexión puede ser que aumente un poco con el lado del cliente y las opciones de conexión, ¿sí? Eh, ¿qué pasa con esto? Que bueno, estas son simplemente opciones que le damos a los usuarios porque a veces no es fácil. Por ejemplo, imagínense que es un usuario nuevo que todavía no tiene un computador asignado y por tal motivo usted no ha tenido la posibilidad de instalar el cliente. Aunque hoy en día es muy fácil, también estos clientes ya vienen como, se pueden enviar al usuario preconfigurados, ¿sí? Es decir, como un instalador que ya tiene los parámetros que su compañía utiliza. Así no habría que tener un administrador configurando el computador del cliente. Pero bueno, supóngase que esto no es posible. No es posible enviarle un archivo al usuario porque no cumple con las políticas de seguridad, mandar archivos o instaladores en la compañía, etcétera. Entonces, bueno, una opción para darle acceso al cliente sería, bueno, usuario, no te tienes que instalar nada, pero sí, utilizando un navegador, te voy a dar acceso a un portal donde tú ingresas unas credenciales y esto va a permitir de forma segura acceder a la red, pero con ciertas limitaciones. Otra opción sería la site-to-site, ¿sí? Básicamente es lo mismo, estamos en un sitio, queremos conectar otro, enfrentamos dos firewalls o dos routers, es perfectamente posible. Otra alternativa muy interesante es GRE. GRE simplemente es una forma de atravesar una red sin que la red que se está atravesando, que se conocería como la red de tránsito, tenga que manipular los paquetes que van dentro de lo que yo quiero comunicar con el otro extremo, ¿sí? O sea, imagínese que usted quiere enviar un paquete de un sitio A un sitio B, pero en el medio hay un sitio Z, que es necesario porque físicamente está en el medio ese sitio Z. Entonces, el sitio Z no tiene por qué saber cuáles son los datos que se están transportando desde A hasta B. Sin embargo, obviamente entre A, Z y B hay una red en común, ¿sí? Entonces, bueno, yo uso esa red en común para transportar datos. ¿Cómo? Bueno, voy a incorporar dentro de otro paquete, otro encapsulado, que en este caso sería GRE, la información que quiero que llegue a los extremos, ¿sí? A ese túnel por defecto no tiene cifrado, es decir, los datos no se cifran, pero si yo le añado un perfil IPsec, entonces estaría ganando ese nivel de seguridad. Vean que ya está eh, más o menos una descripción gráfica de qué es lo que ocurre, ¿sí? Lo que ocurre es que, bueno, a la cabecera del protocolo, en este caso IP, se le añade este fragmento de GRE, ¿sí? Como escondiendo de alguna manera lo que realmente se quiere transportar. Y ahí, bueno, eso es lo que pasaría, ¿no? Está el paquete original, sobre el paquete original le coloco una encapsulación GRE y sobre la encapsulación GRE le puedo colocar también un perfil IPsec, ¿sí? Otra alternativa con esto de las VPN es las famosas Dynamic Multipoint VPNs, ¿sí? Como ya hemos visto, pues yo puedo conectar sitios uno a uno, o sea, como en parejas, ¿no? Pero ¿y qué pasa si yo quiero conectar múltiples sitios? A veces hacer esas configuraciones puede ser un poco demorada, ¿no? Y poco escalables. Es decir, que cada vez que usted quiere conectar a un nuevo sitio, tiene que establecer todo este protocolo o todos estos pasos que hay que hacer. Bueno, una alternativa es configurar este protocolo, el famoso Dynamic Multipoint VPN. Eh, básicamente es como configurar como un hub, ¿sí? Entonces todo lo que yo conecte a ese hub, básicamente va a permitir que los spoke, que son las sucursales, se conecten entre sí, ¿sí? Es decir, como que el hecho sine qua non de estar conectado al hub va a permitir conectarse entre los spoke, aunque yo puedo crear reglas para que sea con unos sí, con otros no, etcétera. Pero una manera mucho más sencilla y escalable de configurar esto.
Luego tenemos las famosas interfaces BTI, ¿sí? También podemos incluirla en este proceso de interconectar varias sucursales, ¿sí? Entonces todo esto se está creando con la idea de que todo el tráfico vaya securizado. En las opciones de MPLS, ¿sí? Tenemos las famosas Layer 3 y las Layer 2, ¿sí? Esto lo resume muy bien con estos dos párrafos que están sombreados en negro debajo. Layer 3 significa que nosotros, el proveedor de servicio, interactúa con el router de la compañía del cliente a nivel de enrutamiento, mientras que con Layer 2 no se involucra a nivel de enrutamiento, ¿sí? ¿Qué se refiere a eso de enrutamiento? Bueno, que hablan un protocolo en común, ¿sí? Pero cuando no hablan un protocolo, por ejemplo BGP o unas rutas estáticas, entonces Layer 2 significa que el puerto que entrega el cliente al proveedor o el proveedor al cliente es como transparente, es como si fuese un puerto de un switch. Y entonces yo lo conecto con el otro extremo de la red, ¿sí? Entonces ahí estaría generando, por ejemplo, una VPLS. IPsec es simplemente un estándar abierto de seguridad. Tiene algunas de estas máximas o premisas. Permitir la confidencialidad, la integridad y autenticación. IPsec es todo esto que está acá, ¿sí? Estos son todas las opciones de protocolos de las que estábamos hablando al principio, esa combinación de protocolos que usted puede utilizar para formar canales o túneles seguros, ¿sí? Por ejemplo, en el lado de el protocolo IPsec, ¿sí? Tenemos las opciones de Authentication Header o AH o ESP, que es Encapsulation Security Protocol. Luego tenemos el área de confidencialidad y para confidencialidad tenemos más algoritmos, ¿sí? Más diferentes opciones. Tenemos DES, 3DES, AES o SEAL, ¿sí? Entonces, ¿de qué va a depender que escoja usted? Bueno, dependiendo de las capacidades que tengan los dispositivos con los cuales usted quiere hacer la VPN. Obviamente, vean que tienen una comparativa o un nivel desde menor seguridad hasta mayor seguridad. Uno dirá, bueno, siempre quiero escoger el mayor. Ah, bueno, pero ya tus dispositivos lo permiten. Entonces, depende de las capacidades de tus dispositivos. Si lo permiten, obviamente vamos a escoger lo máximo. Integridad. Bueno, esto significa que los datos van a llegar tal cual como salieron. ¿Y quiénes se encargan? ¿Qué opciones tenemos para que se encargue de ese fenómeno? Bueno, tenemos MD5 o SHA. Y con respecto a la autenticación, también tenemos PSK o Pre-Share Key y tenemos RSA, que significa eso de Rivas, Shamir and Adelman, que son estas personas que crearon esto de los certificados digitales. Y para el intercambio de claves seguras, por un medio no seguro como Internet, tenemos los algoritmos de Diffie-Hellman, que vienen en grupos, Diffie-Hellman grupo 1, grupo 2, grupo 5, etcétera, etcétera. Entonces la idea es que, bueno, a mayor número de grupos, mayor es la seguridad. Entonces, bueno, la idea es que en la práctica tengamos la oportunidad de hacer una VPN, que no es nada complicado. De hecho, todo se resume en esta última parte que vimos, de escoger el algoritmo. Yo quiero hacer una VPN entre dos peers o entre un peer y un host remoto, o como quiera que sea. Escojo los algoritmos que se van a utilizar para eso y ya. Entonces, ¿de qué dependerá? Bueno, de las capacidades que tenga esos dos peers involucrados. Sean appliance físicos, appliance virtuales, el cliente que se instala en la computadora del cliente, el navegador web, lo que sea. Lo importante es que mientras los dos tengan la capacidad de hacer esos mismos protocolos, se va a poder hacer la VPN. Eso es todo. Y bueno, esto es un resumen de lo que es el capítulo número 8 del módulo 3 de la nueva certificación de CCNA versión 7. Acompáñenos en nuestras clases en vivo o en la comunidad que ya próximamente estaremos habilitando, donde usted tendrá acceso, por ejemplo, a esta presentación, a los laboratorios correspondientes de cada capítulo y a la opción mensualmente de que usted sea el feliz ganador del pago del vale del examen de certificación. Es decir, que usted llega simplemente a presentar su prueba gracias al patrocinio de SEA CCNA, sin costo alguno, pagado por nosotros. Así que bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Espero que les haya sido útil. Hasta luego.